Dios le bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios le bendiga. Estamos transmitiendo desde Tijuana. Somos la Iglesia Sublime Gracia. En ausencia de nuestro pastor, me permite compartirles una palabra. Espero que sea de bendición para sus vidas. Seguimos aprendiendo de la palabra, seguimos aprendiendo de lo que el Señor nos muestra día a día. Le damos gracias al Señor porque estamos viviendo un día más, estamos disfrutando de un día más, de un domingo más de familia, de escuchar la palabra del Señor. Amén. 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 Vamos a orar. Les pido que inclinemos nuestro rostro, vamos a orarle al Señor para que nos dé revelación y nos dé entendimiento de su palabra. Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, a esta hora. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de compartir una palabra tuya, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra sea la que salga de mi boca, Señor, y que no sean mis emociones, Señor. Ayúdenme, Señor, a entender, ayúdenme a transmitir, Señor, este mensaje que quiero, Señor, para mis hermanos, y que toda palabra, Señor, que llegue a tierra fértil, Señor, aquella palabra, esta palabra, Señor, que usted me va a dar hoy, Señor, para compartir, que sea para seguir edificando, Señor, nuestras vidas y seguir creciendo, Señor, en nuestro espíritu, Señor. Gracias le damos, Padre. Le bendigo, Señor, a mi pastor, donde quiera que esté usted, llene de bendición, Señor, dele las fuerzas, dele la fortaleza, Señor, a él y a su familia, Señor, a su esposa, a sus hijos, Señor. Gracias, Padre. También ponemos, Señor, sus manos en sus vidas, Señor, para que usted los guíe, Señor, en las decisiones que vayan a tomar, en las actividades que vayan a realizar, Señor, allá en la Ciudad de México, Padre. Lo ponemos en sus manos, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, le estaba preguntando al Señor qué compartirles. El Señor me hablaba del libro de Santiago, me mostraba que debemos de seguir conociendo de su palabra, ¿verdad? En el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 1 al 8, vamos a tratar de hablar acerca de estos versículos, donde hasta el versículo 8 habla de un hombre de doble ánimo. ¿Cómo es la característica de un hombre de doble ánimo? Vamos a leer lo que dice Santiago. Dice Santiago capítulo 1: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues en tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, dice la palabra del Señor que primero nos habla que debemos tener por sumo gozo cuando las tentaciones nos acechan, ¿no? Sabemos que en la vida natural y sabemos que en la vida espiritual las tentaciones siempre van a estar ahí al tanto y hacernos caer más cuando sabe que ya andamos en el camino del Señor. El apóstol Santiago habla aquí en este versículo de una persona identificada como el hombre de doble ánimo.
Dice la palabra que esta persona está en todos los estratos sociales, tanto en la política, en la economía, en la educación y sobre todo dice que también en la iglesia. También en la iglesia dice, encajando el dicho popular, en la viña del Señor hay de todo. Entonces, imagínense, uno cuando entrega nuestra vida a Cristo, pues lógica viene uno de un mundo diferente, de un mundo donde vivíamos cosas que no agradaban a Dios, y al entregar nuestra vida a Cristo, pues Dios nos cambia y Dios nos transforma, ¿verdad? Entonces empezamos a cambiar, empezamos a caminar de una manera diferente, pero hay ocasiones que las tentaciones aún siguen. El hecho de cambiarnos, de recibir a Cristo en nuestro corazón, de ser cristianos, no quiere decir que no tengamos tentaciones. Las tentaciones siempre van a estar ahí. Por eso dice aquí el apóstol Santiago, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. Él lo está diciendo a su palabra. Y eso es verdad, porque no quiere decir que ya seamos un hombre limpio, un hombre sin pecado, un hombre sin... Claro que el pecado ya no lo vamos a cometer, porque ya estamos conscientes de Dios. Pero las tentaciones ahí van a estar, de que volvamos a caer tal vez en las cosas que uno hacía antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Pero aquí dice en el versículo 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Entonces, si venimos a la palabra de Dios, en la Biblia encontramos varios versículos donde hablan que debemos de tener fe en lo que creemos, y eso va a hacer que pues, no caigamos en esas tentaciones, ¿verdad? Entonces, el Señor aquí nos dice, y luego dice el versículo 4: mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Cuando Jesús empezó a caminar en la tierra, Él afrontó con alegría y de buena gana las pruebas. Él cumplió esta exhortación que dice el libro de Santiago, ¿no? Él perseveró y creció a través de todas las pruebas que se le ponían en el camino. Él creció, él encontró esas pruebas y derrotó al tentador, y a través de la palabra él se hizo fuerte, y él siguió y no cayó. Y una de las herramientas que tenemos ahora que conocemos de la palabra, pues es la oración, ¿verdad? Es la oración, que la oración sabemos que mientras estamos en comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre, Él nos va a sustentar de ese alimento espiritual para que podamos sernos fuertes, para que podamos caminar en rectitud, para que podamos caminar sin dudar de que esas pruebas ya no pueden caer, pueden llegar a nuestras vidas, porque siempre vamos a tener pruebas, pero pruebas que no van a hacer que caigamos, que no va a hacer que tengamos ese desánimo y volver y queremos decir: no, pues ya no quiero nada con Dios porque tengo estas pruebas, ¿no? Sino al contrario, esas pruebas nos va a hacer que nos hagamos fuertes y que caminemos en rectitud, porque también dice la palabra que un hombre de doble ánimo cae en esa inestabilidad espiritual, porque nosotros de cierta manera seguimos una línea espiritual. Cuando caminamos con el Señor, ya tenemos una línea que trazar hacia dónde vamos a ir. Ya no podemos voltear atrás, ya no podemos regresar atrás, no podemos ir de otro lado. Ese camino me venía a la mente cuando allá en mi pueblo se acostumbraba mucho que la gente se echaba sus traguitos, ¿verdad?
¿Y qué pasa cuando una persona ya está mareada, tomada? Ya camina de un lado para otro, camina de un lado para otro. Y nuestra vida hoy en día ya no debe ser así. Ahora yo creo y la palabra de Dios dice que nuestra meta es Cristo. Amén. Que debemos de seguir ese camino, que nuestra meta es el Señor. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús perseveró y creció a través de sus pruebas, derrotó cada una de esas tentaciones. Dice que también en el versículo 12 más adelante dice: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces ese es uno de nuestros propósitos, ¿no? En caminar cristiano, de que tengamos esa corona de vida, que tengamos esas bendiciones que Dios nos da, que tengamos esas bendiciones que Dios pone en nuestro camino y que debemos de tomarlas, porque para eso hemos creído en el Señor. Entonces, pero ¿cómo debe pasar eso? Pues debemos tener fe y sobre todo mucha obediencia, ¿no? Dice que Cristo fue muy exaltado, fue resucitado de entre los muertos, recibido en gloria y de regreso al cielo. Él fue como Rey de Reyes. Vamos a leer otro versículo de otro libro que dice, ¿cuál es otro de la? A ver, permítanme, voy a leer el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todo abundantemente y no se hiere y le será dada. Dice que cuando tengamos esas dudas de creer o no creer, de tener fe, si no tener fe, es pedirle al Señor que nos dé sabiduría, pedirle a Dios que Él nos ayude, que nos guíe, que nos ayude a caminar en sabiduría también para entender cuál es el propósito de nuestra vida. Me di a la tarea de investigar unos conceptos de cómo es cuando un hombre es de doble ánimo. Dice que es inconstante en todos sus caminos. Esta palabra inconstante viene de que no somos fijos en una cosa, ¿no? Que o queremos aquí o queremos estar ahí. Entonces para el Señor dice que eso no está bien, ¿verdad? No le agrada. Tenemos que ser constantes en que si creemos a Él, Él es el único a quien podemos buscarle, a quien podemos querer y que queremos darle la gloria y honra. Entonces dice que también es una persona inestable por naturaleza. Y eso no puede agradar a Dios. La persona inestable es que tampoco está fijo en lo que quiere, ¿no? Es como aquí me viene a la mente el libro de Éxodo, donde habla que Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel, que se fueron al monte Sinaí a orar, en donde el Señor le iba a entregar las tablas de los mandamientos, le dice al pueblo de Israel dice, espérenme aquí, yo voy y regreso, ¿no? Pero cuando fue, en lo que tardó, regresó, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Ya habían hecho sus ídolos, ya habían hecho sus danzas, estaban haciendo otras cosas que no le agradan a Dios. Y el Señor quiere que no seamos así. El Señor quiere que le seamos fiel, que realmente creemos lo que dice su palabra. Ellos cayeron en la tentación, cayeron en la desesperación. Y dijeron, no, pues es que nos estás engañando, no vas a venir, no vas a regresar luego, pues ya nos desesperamos. Entonces el hombre de doble ánimo puede ser así. No debe de caer ese desánimo en nosotros, sino tener paciencia, tener obediencia y tener la fe de que Dios nos va a ayudar en todo, ¿no? Dice también que es una persona con la mente y voluntad dividida. Es una persona que dice, cuando habla de la mente y voluntad dividida, es que en sus pensamientos no está Cristo. En sus pensamientos
Tal vez estamos en la iglesia y pensando otra cosa, o tal vez creemos que somos cristianos y no lo somos, ¿verdad? Entonces es una de las características también que puede pasar cuando somos un hombre de doble ánimo. Dice, es una persona que su lealtad estaba dividida por su falta de sinceridad y vacila entre la fe, la duda y la incredulidad. Ahí entra la incredulidad también, a veces que, como decía aquí en la epístola de Santiago, que a veces por las pruebas, por las tentaciones, a veces llega la incredulidad. Y ha habido hermanos, ha habido gente que hemos escuchado que después de caminar en el Señor decide ya no caminar. Yo pienso que eso les entra la incredulidad después de, cuando creemos en el Señor y vemos las cosas o lo que Él cambia en nosotros, ¿no? A veces ya no podemos ser incrédulos porque Dios nunca va a querer esas cosas malas para nosotros, sino al contrario, Él siempre va a querer cosas buenas. Él siempre va a querer esas cosas buenas para nosotros porque somos sus hijos. Y dice, no pienses, pues, de tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Dice que el hombre de doble ánimo, al ser inconstante, al ser de mente dividida, o al tener esas características, también podemos perder las bendiciones del Señor. Porque cuando caminamos con el Señor, cuando caminamos en el camino que Él dice y hacemos su voluntad, yo creo que las cosas llegan por bendición del Señor. Y esa bendición es tan solo el tener salud, el levantarnos un día más, de abrir nuestros ojos, de abrir nuestros oídos, de escuchar, de hablar. Yo creo que esa es la bendición más grande que Dios nos puede dar. Entonces, ese es la otra característica. Dice, el hombre de doble ánimo es semejante al concepto que le da la psicología moderna a la persona que sufre el trastorno de bipolaridad, que tiene doble personalidad. A veces la psicología de hoy, de hoy, hace que la mente de las personas también cambie. Pero es que es psicología de hombre, como dice. Pero si venimos a la palabra del Señor dice que no, cuando tú entregas tu vida a Cristo, si Él nos sacó del lodo cenagoso, como dice la palabra, ¿verdad?, de lo más vil, sabemos que Él nos va a dar las bendiciones que Él tiene para nosotros, la corona de vida y todas esas bendiciones que gozamos el día a día, ¿verdad?, de tener el pan de cada día, de no estar mendigando, de no estar... Claro que todo eso es una bendición que el Señor nos da. Y a veces nos da esas bendiciones para compartirlas. Esas bendiciones son para compartir. En el libro de Mateo 6:24 vamos a ver dice la palabra del Señor que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podré servir a Dios y a Mamón, al mundo. También marca aquí dice la palabra que una persona que anda con un pie al mundo y un pie en la iglesia cristiana, eso no está aprobado por Dios. No podemos servir a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único fiel, el único verdadero Rey, y podemos estar sirviendo a otros dioses que no son Dios. Lo que le comentaba, lo que pasó con el pueblo de Israel, ellos cayeron en ese error, y eso es una enseñanza para nosotros, es un ejemplo, ¿no?, que debemos de ver y debemos de tomarlo para que no caigamos en ese tipo de error, y debemos de ser
constantes debemos de ser, para no caer en ese error de ese tipo de personas. En Romanos 10:17 en Romanos 10:17 nos habla que también lo que le comentaba, ¿no? que debemos de tener fe en el cual hemos creído, ¿no? Dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como bien dice el apóstol aquí Santiago, que debemos de buscar de la palabra de Dios, porque el oír la palabra nos va a aumentar nuestra fe, que al buscar de la palabra es aumentar nuestra fe, y el oír, pero que sea palabra de Dios, que no sea palabra del mundo, que no sea palabra que no edifique nuestra vida, ¿no? En Lucas 19, en Lucas 11, 9 al 12. Lucas 11, 9 al 12. Dice, este versículo habla de lo que también dice el apóstol Santiago, donde nos habla que pidamos la sabiduría a Dios, ¿no? Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Entonces, en este versículo nos habla de que nosotros en oración debemos de pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos ayude a caminar en esa rectitud, que nos ayude a caminar en esa línea, ¿no?, en la cual el Señor nos ha traído, en la cual el Señor nos ha de llevar para seguir caminando como Dios quiere que caminemos, ¿no? Dice que dice, el hombre de doble ánimo siempre está siendo desgarrado en dos direcciones. Él tiene una relación con Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también tiene una relación con emociones inestables, las cuales son pecaminosas. Ese tipo de esas características que toma un hombre de doble ánimo, puede pasar eso, no es una relación que puede tener relación íntima con Dios, pero también se puede caer en la tentación de tomar otro camino. Entonces, cuán importante es de venir, de orarle al Señor, de pedirle dirección, de pedirle sabiduría, de tener fe, de que Él va a hacer esas cosas buenas con nosotros, de que Él nos va a ayudar, ¿no?, para que no caigamos en esa inestabilidad. Dice, el hombre o la mujer de doble mente están constantemente luchando sus mentes entre su amor por Dios y su amor por las cosas de este mundo. Están inquietos en su fe porque no hay un compromiso total con Dios, sino compartir el compromiso con Dios y con otras cosas o personas. Dice que el compromiso con Dios, el compromiso que hacemos con Dios, es el compromiso que debemos de llevarlo a cabo siempre. No debemos de decir, ay, me comprometo con Dios, pero no quiero caminar, no quiero hacer lo que Él dice. Entonces debemos de entender
Ahora, en la vida cristiana, pues el camino del Señor pues es complicado, pero no es difícil. Yo sé que y batallamos aún con cosas del mundo, aún batallamos cosas donde salimos, pero eso no debe hacer que desviemos nuestra mirada, que caigamos en esas tentaciones y que caigamos en esos errores. Vamos a ver otra cita en el libro de Efesios 4:22. El 4:22 al 24 dice: a que dejéis, cuando la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Dice aquí en el libro de Efesios que dejemos esa manera vana de vivir, que el viejo hombre lo vaciemos completamente de nuestras vidas, porque esos son deseos de errores, y que renovados en el espíritu de vuestra mente. Sabemos que el Señor nos renueva cada día, sabemos que el Señor nos da, dice su palabra, nuevas cada mañana, ¿verdad? Y esa la debemos de tomar, porque el Señor Él nunca se equivoca, Él es fiel en su palabra, y Él lo que dice se va a cumplir en nosotros, siempre y cuando uno también tiene que rendir nuestra voluntad de buscarle siempre, ¿no? De seguir y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Dice que vistamos de ese nuevo hombre que Dios nos da, vistámonos de las cosas que Dios nos enseña en su palabra para que no caigamos en ese error, que vistamos de lo que Él nos pone para que podamos tener esa vida hacia una meta, ¿no? Y no caer en esa inconstancia que Él nos dice. Entonces, pues, hermanos, eso es la palabra del Señor que nos instruye el apóstol Santiago en estos versículos, donde nos muestra cómo debemos de caminar, cómo debemos de conducirnos, y sobre todo pues seguir dando ese buen testimonio de nuestra vida, ¿no? Para que más personas puedan creer en el Señor y puedan realmente rendir su fe, y no caer en incredulidades, y no caer en esa falta de inconstancia, ¿no? Porque hoy en día, con todas las circunstancias que han pasado en estos tiempos, sabemos que muchos hermanos se han enfriado, que muchos hermanos se han dejado de congregar, y que muchos hermanos se han desanimado por toda esta situación. Pero ahí está la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que en oración y en fe podamos seguir adelante, ¿no? Ahorita que está compartiendo la palabra, aquí también dice en 1 de Pedro, en capítulo 3, versículo 11, dice: apártase del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es su palabra. Amén. Amén. Esta palabra dice que debemos estar atentos a nuestros oídos. No dejemos de escuchar la palabra del Señor. No dejemos de asistir a la iglesia, no dejemos de orar, no dejemos de buscar al Señor siempre, porque eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar a permanecer y nos va a ayudar a crecer en la espiritualidad. En Filipenses 2, en el 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor.
porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él obra en nosotros. Es su perfecta voluntad la que nos tiene aquí. Amén. Es su perfecta voluntad la que nos ha mostrado cuál camino debemos de seguir. ¿Para qué? Para santificarnos, para renovarnos, para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestra manera de vivir. Si aún nos pega el viejo hombre, si aún nos toca las tentaciones que podamos caer o Dios no lo permita, pero ahí está. Eso es lo que en la palabra de Dios podemos encontrar muchas palabras para poder animarnos. Dígame, hermano. Yo pensaba que, por ejemplo, en lo secular, Sí, un médico se prepara en la universidad, sí, pero una vez que sale a practicar su conocimiento. amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos este libro Sí. que nos guía. Amén. Entonces tenemos que vivir la palabra Amén. para poderle llevar esta palabra a otros. Amén, hermano. Esta es la medicina Sí. espiritual. Este es nuestro manual de vida. La palabra del Señor, la Biblia, es nuestro manual de vida. Y en la primera cita de Santiago, ahí dice que el Señor no menosprecia a nadie. Amén. Sí, es muy importante meditar esos versículos porque en esos 8 versículos encierra mucha enseñanza y mucha palabra para nuestra vida. Así que les animo para que no caigamos en esas tentaciones, no caigamos en esos errores y podamos seguir caminando juntos, podamos seguir llevando y sobre todo no hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos. En nombre del Señor le damos gracias. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por te has permitido, Señor, que compartir estas semillas, Señor, con mis hermanos. Padre, que sea de bendición para sus vidas, Señor. Le doy gracias, Señor, porque nos permite, Señor, servirle y venir a estar en su presencia, Señor. Permítanos, Señor, seguir caminando y no caer, Señor, en esas tentaciones. No ser ese hombre de doble ánimo, Señor, sino de ser constantes, Padre. Te pido, Padre, por mis hermanos, aquellos que han tenido desánimo por alguna situación o han pasado por situaciones que han tenido ese desánimo, Señor. Ayúdelos, Padre, para que puedan seguir caminando, Señor, que puedan seguir buscándole, Señor, y seguir ese camino, Señor, que usted nos ha trazado, Señor, que la meta es su Hijo amado Jesucristo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, hermano.